Así que bienvenidos a nuestro estudio de esta noche titulado Shemení, que se encuentra en Levíticos 9, verso 1 al capítulo 11, verso 47. Y damos comienzo con la con la bendición de la Torá que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, en nuestro Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción de esta noche, Shemení, que se puede traducir como octavo, porque vamos a ver qué sucede en este día en específico, el octavo día. Levítico 9, verso 1 al capítulo 11, verso 47. Y esta porción contiene 17 mandamientos, de los cuales 6 son positivos y 11 son negativos. Tiene 91 versos, 1238 palabras y 4670 letras. Y después de estar celebrando Pesaj, que espero en el Padre que todos hayan tenido un excelente Pesaj, una temporada buena de panes sin levadura. Y quiero comentar respecto a una introducción de parte del rabino Jonathan Sachs y también luego de parte del rabino Abraham Greenbaum. Son comentarios muy interesantes. La primera introducción es que conforme al rabino Jonathan Sachs, él dice que hubo 5 parashot para instrucciones de la construcción del tabernáculo, que son Teruma, Tetzabé, Kitisa, Vallekhel y Pekudei, y luego 2 parashot relacionadas a las ofrendas o los korbanot en Vayikra y Tzaf, para un total interesante de 7 parashot. Y esta dice que son 7 días para la consagración de Aarón y sus hijos y del altar de todo el Mishkan, y esa fecha fue el 23 de Adar. 7 días de preparación, de consagración, y luego el 1 de Aviv o el 1 de Nisan, que es un Rosh Hodesh, una luna nueva, viene siendo el octavo día. Y este octavo día va a ser la inauguración como tal del abodá o del servicio del sacerdocio en el Mishkan. Y desde ese momento, el sacerdocio es permanente y le pertenece a Aarón y a sus hijos. Conforme al calendario hebreo, el año fue el 2449. El 2449, el octavo día. Y el rabino Sachs dice que el octavo día, ¿por qué octavo día? Porque el 8 tiene que ver con permanencia. Y si uno toma el número 8 y lo vira, es el símbolo de lo infinito, de la eternidad. El octavo día está asociado a los 7 días de la creación, en que en el primer día Elohim creó la luz. Y sabemos que esa primera creación de esa luz no es la luz del sol ni de la luna, es una luz muy especial, una luz divina, pero que la luz del octavo día, o sea, donde comenzamos esta porción, que está relacionado con lo que se llama Motzai Shabbat, que es después que nosotros hacemos el Havdalah. Dice, es la luz que Hashem nos enseña a nosotros para nosotros crear, que simboliza nuestra asociación con Hashem en el trabajo de la creación. Por eso dicen los sabios que encendemos la vela de Havdalah al final del Shabbat para inaugurar una nueva semana. Hashem nos da el poder de ser creativos. Y también el comentario del rabino es que la construcción del Mishkan se asemeja a la creación divina del mundo.
porque el Mishkan es un microcosmos del universo, creado por seres humanos. El Mishkan es creado por nosotros, mientras que Hashem ha creado el universo o el mundo para la humanidad, y los israelitas construyen el Mishkan, una morada para Hashem aquí en la tierra. Y los comentarios del rabino Greenbaum dice que de nuevo el octavo día es el primero del mes de Nisan o de Aviv, donde se inaugura el santuario después de haber sido consagrado Aarón y sus hijos. Y él dice que durante esos 7 días de la consagración, Moshe tenía el rol de sumo sacerdote, en el sentido que él era el que estaba haciendo todo, enseñándole a Aarón y a sus hijos qué era lo que tenían que hacer. Pero que Aarón y sus hijos en sí no comienzan a hacer el trabajo del Mishkan hasta este octavo día. Y el rabino dice que para ese primer día de Aviv o de Nisan hubo 10 coronas. Hubo 10 coronas. La primera tiene que ver con el primer día de la creación. La segunda tiene que ver con el primer mes de los años, que es el mes de Aviv. La tercera tiene que ver con el primer día del sacerdocio. La cuarta tiene que ver con el primer día del servicio en el santuario o el Mishkan. La número 5 tiene que ver con el primer día de la inauguración de las ofrendas por los príncipes de las tribus de Israel, de las 12 tribus, y eso lo vamos a ver cuando entremos al libro de Números. La sexta es el primer día que desciende fuego del cielo sobre el altar. La número 7, el primer día que las ofrendas se pudieron comer. La número 8, el primer día donde los demás altares que existían, los altares privados, que eran permitidos hasta este momento, donde el único sitio que se puede ofrendar va a ser en el santuario. La 9, el primer día que la presencia divina mora en Israel. Y la 10ª, el primer día en que los sacerdotes bendijeron al pueblo. Y esto se encuentra en Mejilta, Shemini 1. Y aquí el rabino Greenbaum dice que el octavo día tiene que ver con trascendencia, que el pueblo trascendió el orden de lo natural, que son los 7 días de la creación. Y que el nivel octavo, dentro del concepto de lo que llaman las sefirot, si no han leído al respecto, es un concepto muy interesante, que la octava es la bina, lo que se llama bina, que hemos hablado de eso, se traduce muchas veces como entendimiento o discernimiento. Es lo que da paso al alma y al cerebro, o sea, los pensamientos, el intelecto del ser humano y el alma, donde tenemos control de nuestra voluntad propia, sabiduría y entendimiento para controlar lo material, lo animal, dando a entender que cuando llegamos a este punto de las ofrendas, realmente lo que estamos ofrendando es ese aspecto animal de nosotros para hacer trascender lo que está en nosotros, que fue puesto por Hashem, para podernos acercarnos a Él y relacionarnos con Él. Y dice que para alcanzar esta esfera de trascendencia o de lo divino, lo hacemos a través de la Torá. Y la Torá nos enseña a usar lo material como el medio para acercarnos a Hashem, teniendo control de las cosas. Y otra forma que ellos dicen, el control de lo que se conoce como el Yetzer Hará, o la inclinación mala que existe en todo ser humano. La Torá, la que nos enseña a controlar el animal que está dentro de nosotros y dejar salir esa parte de nuestro ser, de nuestro espíritu, nuestra alma, que es lo que se conecta realmente con Hashem.
Otro comentario que él dice es que el reto es que vivimos en un mundo donde existe el bien y el mal, lo puro e impuro, lo santo y lo profano, y que la tarea del ser humano es usar su mente y alma para distinguir y tomar lo bueno, lo puro y lo santo. Es refinarnos, es una forma de refinar el ser humano. No dejarnos engañar como el cerdo que tiene, a pesar de que tiene pezuña hendida, no es rumiante, pero el que lo mira por fuera dice que sí es un animal puro, pero sabemos que no lo es porque no tiene las dos características de las cuales vamos a hablar en el capítulo 11 de los animales que son permitidos como alimento. Y no dejarnos engañar, así como el cerdo engaña por apariencia, siendo hipócrita porque realmente no es un animal puro. No dejarnos engañar, como estaba diciendo, por el Yetzer Hará o la inclinación negativa. Y el rabino también dice que estudiando persistentemente, continuamente, es que podemos elevarnos a nuestro verdadero propósito, rol y función, que es lo que vamos a leer luego en Levítico 11:44, que es ser santo como Él es santo. Esa es nuestra misión. La única forma que podemos lograr y llegar a ese punto es estudiando la Torá, estudiando lo que Hashem nos ha dejado en su palabra. ¿Okay? Así que vamos a dar comienzo con esa corta introducción a la lectura como tal de Shemení, que se encuentra en el capítulo 9 de Levítico, empezando en el verso 1. Y luego continuaremos haciendo otros comentarios al respecto. Dice, al octavo día, Shemení, Moshe convocó a Aarón, a sus hijos y los ancianos, y dijo Moshe a Aarón, toma para ti un becerro del ganado vacuno para ofrenda hatat. Recuerden que a pesar de que muchos sitios dicen que la ofrenda hatat, la ofrenda del pecado, es realmente una ofrenda de purificación. Así que Aarón tiene que tomar un becerro del ganado vacuno para ofrenda hatat y un carnero para ofrenda olá, que es la que se consume completamente, sin defecto, y ofréndalos ante Hashem. Y háblales a los israelitas diciendo, tomen un chivo para ofrenda hatat, un becerro y un cordero menores de un año y sin defecto como ofrenda olá, un novillo y un carnero para ofrenda shelamim, para ofrendarlos ante Hashem, y una ofrenda minjá, mezclada con aceite, pues Hashem se presenta hoy ante ustedes. Así que tenemos la ofrenda de Aarón y tenemos la ofrenda del pueblo. Y dice, llevaron ante la tienda del encuentro lo que Moshe les había ordenado. Toda la comunidad se congregó y estuvieron de pie ante Hashem. Y recuerden que el propósito es que Hashem se presente. Cuando Moshe levantó el Mishkan, recuerden que Hashem llenó el Mishkan con su presencia, en otras palabras, aceptando lo que habían hecho. Ahora llegó el momento del abodá, del servicio como tal de parte de los sacerdotes. Sistema de ofrendas, como Hashem ha pedido, que es la forma de las personas, los sacerdotes, el pueblo de Israel, acercarse a él. Dice, dijo Moshe, esto es lo que Hashem ha ordenado que hiciesen. Entonces la gloria de Hashem, el Kabod, se presentará ante ustedes, la Shejinah. Moshe le dijo a Aarón, acércate al altar y ofrece tu ofrenda hatat y tu ofrenda olá, y provee expiación o purificación por ti y por el pueblo. Después ofrece la ofrenda al pueblo y provee expiación o purificación por ellos, tal como lo ordenara Hashem. Aarón se aproximó al altar y degolló el novillo para ofrenda hatat para sí. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre. Sumergió su dedo en la sangre y la puso en los salientes del altar. La sangre remanente la vertió sobre la base del altar. Recuerden que los únicos que pueden manipular la sangre de las ofrendas son los sacerdotes. La grasa, los riñones y el diafragma de hígado de la ofrenda hatat los hizo quemar sobre el altar como Hashem le ordenara a Moshe. La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. Después degolló
de la ofrenda olá. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre y la salpicó alrededor del altar. Luego le trajeron la ofrenda olá cortada en trozos junto con la cabeza y la quemó sobre el altar. Lavó previamente el aparato digestivo, las patas y los quemó junto con el resto de la ofrenda olá sobre el altar. Acercó entonces la ofrenda del pueblo, tomó el chivo para ofrenda hatat, que era para expiación del pueblo, lo degolló y lo ofrendó como ofrenda hatat, igual que el primero. Acercó la ofrenda olá y la ofrendó de acuerdo a la Torá, y acercó la ofrenda minjá de harina, tomó un puñado y lo quemó sobre el altar, además de la ofrenda olá de la mañana. Recuerden que a pesar de que no lo dice, la ofrenda tamid, el corbán tamid, que es el primer cordero de la mañana y luego en cordero por la tarde, hay que hacerlo primero. Por lo tanto, por eso dice, además de la ofrenda olá de la mañana. Porque a pesar de que aquí no menciona muchas cosas, tenemos que recordar que hay un protocolo, hay un orden del servicio que se hace en el Mishkan, que es el mismo servicio que se va a hacer más adelante en el templo. Recuerden que estas cosas no se pueden cambiar porque son órdenes y son mandamientos que Hashem ya dio desde un principio. Y dice, degolló el novillo y el carnero, ofrendas del pueblo como ofrendas shelamim. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre y él la salpicó alrededor del altar. Y también le alcanzaron las partes seleccionadas del novillo, del carnero, o sea, las partes seleccionadas para ofrendar a Hashem. La cola, juntamente con los riñones y el diafragma con un poco de hígado. Ellos, los hijos de Aarón, pusieron todo esto sobre los pechos de los animales ofrendados y se lo entregaron a Aarón. Luego Aarón quemó esas partes seleccionadas sobre el altar. Aarón levantó los pechos y el muslo derecho y los meció como ofrenda tenufa ante Hashem. O sea, meció estos elementos de ofrenda hacia las cuatro direcciones y hacia arriba y hacia abajo, tal como ordenara Moshe. Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Aarón descendió del altar donde ofreció la ofrenda hatat, la ofrenda olá y las ofrendas shelamim. Entonces Moshe y Aarón ingresaron a la tienda del encuentro. Luego salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Hashem, la Kavod, se presentó ante todo el pueblo. Emergió un fuego de Hashem que consumió la ofrenda olá y las partes seleccionadas sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo alabó y se postraron con su rostro a tierra. Entonces ellos entran dentro del santuario o la tienda del encuentro, no dicen qué están haciendo, lo más probable era relacionado con la ofrenda de incienso, porque recuerden que la ofrenda de incienso se hacía 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Y aquí puede ser que era eso, otros dicen que era que Moshe le estaba enseñando a Aarón cómo hacerlo, pero sabemos que por 7 días Moshe le estaba enseñando a Aarón y quizás después estará la oportunidad de Aarón hacerlo. O sea, realmente no sabemos, o quizá le estaba animando, o quizá estaban orando a Hashem para darle ánimo a Aarón, porque hay unos comentarios que dicen que Aarón no se sentía capacitado y se sentía como que no era la persona eh, para estar ahí haciendo lo que hacía, porque recuerden el episodio del becerro de oro, y muchos dicen que el llegar al Mishkan y llegar a la ofrenda es por causa de lo que pasó con el becerro de oro. Pero ¿qué fue lo que pasó dentro del Mishkan, dentro del santuario, entre ellos dos? No sabemos, pero hay especulaciones al respecto. Pero ellos salen, bendicen al pueblo y en ese momento la Shejinah, la Kavod, la gloria de Hashem, su presencia divina, viene y se ve ante todo el pueblo. Y dice que de parte de Hashem emergió un fuego y consumió la ofrenda olá y las partes seleccionadas sobre el altar. O sea, aceptó las ofrendas. Recuerden que la primera vez que se levantó el Mishkan, él llenó el Mishkan con su presencia en una forma de aceptación. Y aquí está mostrándole a Aarón que todo ha sido aceptado y acepta las ofrendas.
Lamentablemente ocurre algo después de este episodio tan importante, tan maravilloso, tan único, donde el pueblo se encuentra postrado orando en alabanza y adoración a Hashem. ¿Y qué sucede? Capítulo 10 dice, los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, tomaron sendos braseros, les echaron fuego y les pusieron incienso y ofrecieron ante Hashem una ofrenda desautorizada que no les fuera ordenada. Y dice, entonces emergió un fuego de Hashem que los consumió a ellos y murieron ante Hashem. Un episodio sumamente dramático, sumamente inesperado y al cual hay muchos comentarios al respecto. Entonces, está aquí el rabino Sachs dice que hubo tres fuegos. El primero fue el fuego del cielo, que fue lo que bajó para consumir las ofrendas. Número dos, un fuego no autorizado presentado por los dos hijos de Aarón, que se le llama Esh Zara. Esh Zara, que significa fuego extraño, que está ofrecido por Nadab y Abihu. Y el tercer fuego, que dice fuego del cielo que baja de nuevo, es un contrafuego en el sentido de que en vez de consumir la ofrenda, como hizo al principio, consume a los dos hermanos y mueren. Ellos mueren. Entonces, de nuevo, dice que es una ofrenda no autorizada, que no le fue ordenada por Hashem. Y si ustedes buscan el servicio del Mishkan, del templo, hay un orden que se hacen las cosas. Se entendía de que cuando se ofrendaba el incienso, en este caso se da a entender que ellos entraron al lugar santo, no santísimo. Algunos dicen creen que fue el santísimo, otros dicen, yo pienso que fue el lugar santo, porque vamos a ver lo que hacen los primos de estos jóvenes, de que fue un fuego que no fue autorizado, o sea, no se le dio permiso para hacerlo. No era que no se podía hacer, sino que no era el momento de hacerlo, o sea, no fue ordenado en ese momento. Además, si realmente Aarón no había ofrendado el incienso hasta ese momento, a quien le correspondía era Aarón, porque se tiene entendido que la ofrenda del incienso en el transcurso de la vida de un sacerdote usualmente ocurría una vez en la vida, que era un momento que solamente no a todos los sacerdotes tenía esa oportunidad, por eso habían loterías o habían formas de escoger quién lo hacía, como pasó con Zacarías, el papá de Juan, que usualmente lo hacían una vez en su vida. Y en este caso, si no se había ofrendado todavía, quien le correspondía era Aarón y no a sus hijos. Por lo tanto, estos dos jóvenes hacen algo que no estaba autorizado, que no estaba ordenado, que no era su rol, que no era ellos a quien les correspondía. Y hay muchas especulaciones porque piensan que fue, ellos no consultaron a Moshe, ellos no consultaron a Aarón, ellos no consultaron a nadie. Cada uno de ellos tomó su incensario, puso incienso y se metieron al lugar santo a ofrendar algo que no le había sido ni autorizado ni le había sido ordenado. Unos creen que fue porque estaban tan entusiasmados con la presencia de Hashem, el pueblo está adorando, está postrado, o sea, el momento, la emoción del momento, ellos se envolvieron en la emoción y no en mantener el protocolo que se les había enseñado. Esa es una forma de verlo. Otros piensan que vamos a ver que más adelante, cuando Hashem le dice a Aarón que no beban, que no se embriaguen antes de hacer un servicio, porque tienen que tener su mente clara para poder distinguir entre lo puro y lo impuro, entre lo que es santo y no es santo, para poder enseñarle al pueblo. Otros dicen que fue arrogancia porque ellos querían llamar la atención porque todo el mundo se había fijado en la presencia de Hashem,
pero ellos querían también tener un rol que todavía no les correspondía. O sea, hay muchas especulaciones. Entonces, dice que emergió un fuego de Hashem que los consumió a ellos y murieron ante Hashem. Moshe le dijo a Aarón, sobre esto habló Hashem diciendo, seré santificado por aquellos que están próximos a mí y ante todo el pueblo seré glorificado. O sea, el acercarse a Hashem, primero que nada, es un privilegio y tiene que ser como Él dice, no como nosotros creemos. No es a nuestra manera, porque se nos olvida que estamos en pacto. Y al haber entrado en ese pacto por medio de Yeshua, Él es el Rey soberano y nosotros somos los vasallos. Estamos para servirle. Una vez uno entra en pacto, ya nuestra voluntad no es nuestra, sino nuestra voluntad es hacer la de Él. Por lo tanto, se nos olvida que no es como nosotros queremos o creemos, es como Él ha establecido. Y mucho más en el Mishkan, mucho más en el templo, que es un espacio sagrado que tiene unas limitaciones, que tiene unas restricciones y que legalmente hay quienes están autorizados a hacer ciertas cosas y hay quienes no. Y dice, Aarón guardó silencio. Y aquí pues también hay muchos comentarios al respecto. El silencio de lo que había pasado. Porque por dentro, imagínense, es un padre, acaba de perder sus dos hijos, es un momento que no tiene ni explicación, no cuadra con lo que está pasando. Pero Aarón guarda silencio, no pregunta por qué, no, o sea, y tenemos que entender que siendo él quien es, el sumo sacerdote, que lleva las vestimentas de belleza y de honor, lujosas, costosas, que tiene un lugar prominente dentro del pueblo de Israel, que es aquel que une el cielo con la tierra en su servicio, que representa al pueblo y la misma vez representa como representante de Hashem. O sea, él no es cualquier persona. Él tiene que guardar sus emociones y continuar con el servicio. Él no puede dejar que sus sentimientos confundan, ofusquen su servicio y su kavaná, su pensamiento dirigido completamente a Hashem. Y dice, Moshe citó a Mishael y a Etzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense y retiren los cuerpos de sus parientes fuera del santuario, fuera del campamento. Aquí nos deja saber que es el lugar santo, porque Mishael y Etzafán no hubieran podido entrar al lugar santísimo. Y otra cosa, dicen, retiren fuera del santuario, fuera del campamento. Recuerden que no puede haber muerte en ningún momento. Esto tiene que haber sido súper rápido. Y en efecto, ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas puestas fuera del campamento, o sea que sus túnicas no se quemaron, tal como ordenara Moshe. Por lo tanto, podemos entender, por lo menos yo entiendo, que estos dos jóvenes no fueron quemados, sino que ese fuego consumió su aliento, les quitó el aliento de vida. El fuego consumió de adentro hacia afuera, pero ellos pudieron tomarlos y sacarlos fuera del campamento. Moshe les dijo a Aarón y a sus hijos Elazar e Itamar, no permanezcan con el cabello sin cortar, como es la costumbre de quienes están de duelo, ni rasguen sus vestimentas en señal de luto para que no mueran y para que no estalle su ira contra toda la comunidad. Los hermanos de ustedes, toda la casa de Israel, lamentarán la conflagración que provocó Hashem. O sea, ellos nos pueden mostrar señales de luto. Recuerden que no era permitido. Es más, en los comentarios se dice que ningún sacerdote que estuviera triste podía servir, podía hacer abodá, porque hay que hacer las cosas con corazón contento, agradecido
ante Hashem. Sin embargo, esto es algo que está ocurriendo, todo está ocurriendo por vez primera. El servicio de parte de los sacerdotes, mueren estos dos jóvenes, hacen algo que no tenían que hacer. Mueren, hay que sacarlos rapidito porque no podemos dejar que esa muerte contamine todo, mucho menos al sumo sacerdote, a los dos jóvenes que quedan. Y Moshe les dice, no muestren ninguna señal de luto, no rasguen sus vestidos. O sea, ellos no podían mostrar luto ni tristeza, aunque por dentro quizá lo sentían. Dice, no abandonen el patio de la tienda del encuentro para que no mueran, porque el aceite de la unción de Hashem está sobre ustedes. Ellos hicieron tal como Moshe les dijo. O sea, la santidad, la unción, lo que ellos representan, el lugar que están, ellos no pueden salir de ahí. Hashem le habló a Aarón diciendo, no tomen vino hasta emborracharse, ni tú ni tus hijos cuando deban entrar a la tienda del encuentro para que no mueran. Esta es una ley perpetua para todas las generaciones, que da a entender que puede ser que estos jóvenes recuerden que están consumiendo ofrendas y parte de esas ofrendas había que tomar vino. Había unas que tenían minja, que era la harina o el pan leudado. Entonces da a entender que puede ser que hayan tomado mucho vino. Entonces eso pues les turbó su pensar e hicieron lo que hicieron. Y por eso Hashem se dirige directamente a Aarón, que son de las pocas veces que Hashem se dirige directamente a Aarón. Dice, a fin de que puedan discernir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo impuro y lo puro, y para que les enseñen a los israelitas todos los mandamientos que les transmitió Hashem por medio de Moshe. O sea, esta es la función principal de los sacerdotes, de los que hacen el servicio en el santuario, que es poder discernir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y enseñarle a los israelitas todos los mandamientos que les transmitió Hashem por medio de Moshe. Así que tenemos que trajeron fuego extraño, perdón, que es no autorizado. Legalmente no hicieron conforme al protocolo. Entonces aquí dice, en un comentario, dice que hay segmentos de tiempo y espacio que Hashem ha reservado para su presencia. Hay segmentos de tiempo y espacio que Hashem ha reservado para su presencia, que es Kadosh, y requiere obediencia absoluta. Cuando estamos en el espacio sagrado, cuando estamos en tiempos sagrados, es el tiempo y el espacio que Hashem ha separado, ha reservado para su presencia estar en medio nuestro. Y no podemos hacer las cosas como si estuviésemos en cualquier lugar o estuviésemos en otro tiempo de celebración o de festividades que no son los tiempos de Hashem. Dicen que el fuego extraño comienza en el corazón. El fuego extraño comienza en el corazón. Los jóvenes usaron su propia iniciativa en la esfera de lo santo, que es la esfera divina. La voluntad propia, su ego, por encima de la voluntad divina. Se entremetieron en la presencia, en el kabod de Hashem, en el momento que se estaba revelando al pueblo. Entonces, dice, la espontaneidad es permitido a los profetas, pero no a los sacerdotes. Porque el Cohen, el sacerdote, sirve en manera que nunca cambia con el tiempo. El protocolo del sacerdote, lo que hace todo el tiempo, la boda que hace en el servicio a Hashem, es el mismo, no lo puede cambiar. No puede ser espontáneo y cambiar las cosas. No le es permitido. Para el profeta, su servicio siempre está cambiando, porque en un momento puede estar dando avisos o reprendiendo, y en otro tiempo puede estar dando consuelo y esperanza. Mientras que el Cohen siempre dice lo mismo. El profeta tiene palabras diferentes y estilos diferentes. Si ustedes comparan a todos los profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías,
Son profetas de Hashem, pero cada uno tiene su estilo, su forma de hablar, su forma de ser. ¿Sí? Salir de protocolos establecidos trae malas consecuencias al sacerdote. No podemos hacer como nosotros creemos, tenemos que hacer como Hashem ha dicho respecto a los jóvenes. ¿Okay? Seguimos. Verso 12. Moshe le dijo a Aarón y a Elazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban a Aarón, tomen la ofrenda minjá que sobra de las ofrendas de fuego de Hashem y cómanla sin leudar junto al altar porque es sumamente sagrada. Cómanla en lugar sagrado porque es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos de las ofrendas de fuego de Hashem, pues a mí así me fue ordenado. Y el pecho de la ofrenda tenufa, que es la de movimiento vaivén, y el muslo de la ofrenda teruma, que es de movimiento vertical, cómanla en lugar puro, tú y tus hijos y tus hijas contigo. Es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos de las ofrendas Shelamim de los israelitas. O sea, la ofrenda Shelamim que los sacerdotes reciben de parte de los israelitas, esa puede ser compartida tanto entre los varones sacerdotes y sus familias, sus hijos y sus hijas que estén en sus casas que no se hayan casado. Las demás ofrendas, las que llaman bien sagradas o las más sagradas, esas solamente entre los sacerdotes varones. ¿Okay? Solamente el Shelamim es el que se comparte con la familia. Verso 15 dice, el muslo de la ofrenda teruma y el pecho de la ofrenda tenufa estarán sobre las partes seleccionadas de los animales de ofrenda como ofrendas de fuego. Se debe mecerlo a todo el conjunto con movimientos de vaivén como ofrenda tenufa ante Hashem. Luego esa porción, el muslo y el pecho, será tuya y de tus hijos por siempre, tal como ordenara Hashem. O sea que hay ciertas ofrendas que le va a corresponder a los sacerdotes y eso es parte de ello para como recompensa por su trabajo, por su servicio y lo comen. Y luego en el verso 16 dice, Moshe inquirió e inquirió sobre el chivo de ofrenda hatat. Interesante que dice Moshe inquirió e inquirió. En el hebreo la palabra darosh y darash, que significa buscar, perseguir hasta alcanzar la Torá, persistir, buscar, perseguir hasta alcanzar la Torá, persistir. Es interesante que según los comentaristas, este punto entre estas dos palabras, darosh y darash, es el punto medio de todas las palabras en la Torá, como si fuera el ombligo de la Torá, entre darosh y darash, palabras, porque luego vamos a ver la letra, que es justa la que queda en el medio de todas las letras, tomando todas las letras de la Torá, es la que queda en el medio. Pero aquí, en el 10:16, donde en español traducen como inquirió e inquirió, que darosh y darash son las palabras que justamente quedan en el mismo medio de la Torá. Dice, Moshe inquirió e inquirió sobre el chivo de la ofrenda hatat por el comienzo del mes. Y cuando notó que la habían quemado en lugar de comerla, se enojó con Elazar e Itamar, los dos hijos de Aarón, que le quedaban y les recriminó. O sea, recuerden que hay ofrendas hatat, ofrendas de purificación, que el sacerdote necesita comer parte de ella para completar el proceso de la ofrenda, para completar el proceso de purificación o de expiación. Eso es parte de la ofrenda, el comerla. Sin embargo, ¿qué sucede? Que esa ofrenda hatat, que fue ofrendada como el de luna nueva, porque recuerden que están comenzando el mes de Aviv, el 1 de Aviv, que esas ofrendas son parte de toda la ofrenda que ellos tienen que hacer ese día. Esa ofrenda se quemó en vez de comerla. Entonces se dirige a Elazar, a Itamar, y les recrimina. Dice, respóndanme, ¿por qué no comieron la carne de la ofrenda hatat en lugar sagrado? Es sumamente sagrada, le fue entregada a ustedes para obtener el perdón por las faltas de la comunidad, para proveerle expiación ante Hashem o purificación.
La sangre no fue ofrendada dentro del santuario, porque cuando es sangre de una ofrenda, que hay que ponerla en los cuernos del altar, de adentro del altar de incienso, esa ofrenda hatat no se come. Son las que son puestas en el altar exterior, el que queda afuera. Esa sí, parte de esa ofrenda hay que comerla. Por eso él dice, la sangre no fue ofrendada dentro del santuario. Ustedes debieron haber comido la carne en lugar sagrado como les ordené. Pero entonces Aarón les refutó ofuscadamente a Moshe, ¿acaso fueron ellos quienes ofrecieron la ofrenda Hatat por Rosh Hodesh y la ofrenda Olá de ellos para Hashem? Si me aconteciera estar de luto por otros parientes cercanos como por estos dos de mis hijos, tampoco comería la carne. Y si acaso hubiera comido la carne de la ofrenda Hatat de ese día, ¿habría sido aprobado por Hashem? Entonces Moshe escuchó y lo aprobó. En otras palabras, lo que le dice Aarón satisface no tanto a Moshe, sino también al Señor, porque él dice, todo lo que ha pasado no hubiera sido bien en el sentido de que él comer la ofrenda que proviene del pueblo en una situación por la cual él había pasado. Recuerden el luto, el dolor de su corazón. Y se supone que las ofrendas se coman con alegría, con agradecimiento. Por lo tanto, la situación cambió un poco las cosas, pero eso no significa que esos son momentos excepcionales, la excepción de lo que está ocurriendo, porque luego más adelante esas ofrendas sí se tienen que comer. ¿Okay? Y de ahí pasamos entonces a el capítulo 11 que tiene que ver con los animales que son prohibidos o permitidos para comer. Lo que Hashem dice que es alimento. ¿Okay? Porque parte de ser santos, y recuerden que la santidad es nacional, es comunal, no como individuo, todos juntos somos considerados santos, kedushim. Por lo tanto, de este momento en adelante comienzan una serie de códigos que tienen que ver con santidad, que tienen que ver con saber distinguir entre lo que es puro e impuro. Y Hashem ha establecido que los alimentos es parte de esa santidad que nosotros tenemos que representar, que nosotros tenemos que vivir y que es parte de lo que Hashem nos pide como sus siervos, como sus hijos, como sus representantes, si es que vamos a cumplir con lo que nos pide de ser santos como Él es santo. Por lo tanto, palabras clave en este capítulo es santidad y distinguir. Ser santo es hacer distinciones, reconocer y honrar el orden divino de la creación. Y Rambam dijo que te conviertes en lo que comes. Te conviertes en lo que comes. Es interesante que el primer problema que ocurrió con Adán y Eva, se les prohibió comer algo y ellos ¿qué hicieron? Desobedecieron. Y por desobedecer un mandamiento de no comer, empezó todo el problema de pecados y de muertes. Si van un momentito a Génesis capítulo 2, verso 16 al 17, dice, Génesis 2, 16 al 17 dice, y mandó Hashem Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí en Levítico nos va a decir qué podemos comer y qué no podemos comer. De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y de igual manera, cuando desobedecemos las leyes de kashrut, las leyes de alimentación que tienen que ver con santidad, nos pasa igual que a Adán. Que muriendo morimos, que comiendo
morimos, porque es un mandamiento, es una orden, no es una opción. Te dice, de todo esto puedes comer, pero de esto no. De todos los árboles puedes comer, pero de este no. Y aquí Él nos va a decir todo lo que podemos comer y lo que no podemos comer. No es opcional, no es opcional. Hay que entender que no es opcional. Y como dijo Ramban, te conviertes en lo que comes, porque hay un entendimiento dentro del judaísmo, y vamos a ver que aquí lo dice, que los animales tienen alma. Los animales tienen alma, son seres vivientes. La diferencia entre un animal y el ser humano es el lenguaje que usamos para comunicarnos, lenguaje que es parte de nuestro intelecto, nuestra comunicación, tanto con el soberano como con el resto de la humanidad. Podemos imaginar, podemos decidir, tomar decisiones, o sea, a diferencia de los animales, porque hay animales que muestran un grado de inteligencia, pero no son igual que el ser humano. Hay animales que aprenden, hay animales que aprenden, hay algunos animales que se pueden, por ejemplo, algunos chimpancés, algunos gorilas, que se pueden comunicar eh, por señales en manos, pero si lo vamos a comparar, no es idéntico a un ser humano. Por lo tanto, en el capítulo 11 es muy importante. Dice, Hashem le dijo a Moshe y a Aarón que les dijera a ellos, díganles a los israelitas, estas son las criaturas que podrán comer de todos los animales que hay sobre la tierra. Todo aquel que es de pezuña hendida, completamente separada en dos pezuñas y que rumia. Pezuña hendida y que rumia, aquel animal podrán comer. Pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan la pezuña hendida. Se tiene que tener las dos características, no una, las dos. El camello, pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña completamente dividida. Es impuro para ustedes. Y el conejo, pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida. Es impuro para ustedes. Y la liebre, pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida. Es impura para ustedes. Y el cerdo. El problema más grande en nuestra cultura es el cerdo, el puerco, el marrano, el chancho, como ustedes le digan en su país. Y el cerdo, pues si bien tiene pezuña completamente hendida, no es rumiante, es impuro para ustedes. Por eso le dicen el gran engañador. Y tienen que entender, y lo he dicho en otras enseñanzas, que los animales que no podemos comer, anatómicamente, su sistema vascular es diferente al de los animales puros o animales que podemos comer. Y recuerden, el animal es puro e impuro, no es porque en sí ellos como tal son biológicamente impuros, sino que son impuros para nosotros. No es que ellos sean impuros, es que para nosotros ingerir o comer. Y el cerdo no tiene la anatomía vascular que tiene un animal limpio o puro, por ejemplo, como el becerro. Por eso, si ustedes alguna vez han visto cuando matan a un cerdo, los gritos, el sufrimiento de ese animalito, porque está consciente de todo lo que le hacen, mientras que un animal que se considera limpio, su sistema vascular, si es degollado, como dice la Torá, donde se corta el cuello, donde se llevan completamente la carótida y la yugular, o sea, las venas y arterias que suben, que suplen el cerebro,
Tan pronto se da ese corte, no hay sangre que sube al cerebro, se corta inmediatamente y ese animal ya no está consciente. Mientras que un cerdo es todo lo contrario. Si a un cerdo le mete un puñal por el cuello o lo cortan por el cuello, siente todo porque su sistema vascular que suple el cerebro queda en la parte de atrás, no al frente. Por lo tanto, siente todo, sufre lo máximo y es horrible. Por lo tanto, todas las toxinas, todas las impurezas que están en ese animalito salen y se penetran en la carne que después la gente se come. Que no importa cómo la cocinen, la hiervan, la asan, lo que sea, se quedan impregnadas en ese músculo, en esa carne. Por lo tanto, el cerdo no se come, y aunque le llamen hoy día, por lo menos aquí dice the other white meat, la otra carne blanca, no es comida, no es alimento, lo dijo Hashem, punto y se acabó. No coman de la carne de ellos ni toquen sus cuerpos muertos, son impuros para ustedes, porque tocar aún su cuerpo transmite contaminación. De los peces que están en el agua, estos podrán comer. Los que tengan aletas y escamas, ya sean de mar o de río, esos podrán comer. Pero los que habitan en mares o ríos, ya sean pequeños o grandes, que no tengan aletas y escamas, son abominación para ustedes. Y seguirán siendo abominación para ustedes. No coman de la carne de ellos y detesten sus cuerpos muertos. Todo animal acuático que no tiene aletas y escamas es abominación para ustedes. Ahí caen todos los crustáceos, langostas, camarones, las almejas. Todo lo que no tenga aletas y escamas no se come. De los animales voladores, los siguientes no podrán comer, son abominación. El águila, el buitre, aquí dice pigargo, no sé qué. Y sus subespecies, el cuervo, sus subespecies, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, y sus subespecies, el búho, la lechuza, el cuervo marino, el búho, el murciélago, el pelícano, la cigüeña, la garza y sus subespecies, el pavo real, todo insecto, nada de esos animales voladores, aves se pueden comer. Usualmente estos son aves que son aves de rapiña. Dice, todo insecto volador de cuatro patas es abominación para ustedes. Solo estos podrán comer de todos los insectos voladores de cuatro patas, los que tienen por encima de las patas otras patas adicionales que le permiten saltar sobre la tierra. De esos podrán comer los siguientes: la langosta roja, la langosta amarilla, la langosta gris, la langosta blanca. Yo por mí, ninguno de ellos. Todo insecto volador que tenga cuatro patas es abominación para ustedes, como si me fuera por ponerle a contar las patitas. La cosa es que se come lo que come, lo que Hashem dice que se come, que son básicamente los animales que se pueden ofrendar y se pueden poner en el altar. Así que, ¿por qué? Porque como estaba diciendo, en el judaísmo se entiende que por los animales tener alma, que cuando se ingiere, que parte de esa característica o de esa alma de ese animalito, uno adquiere también. Por lo tanto, si estás comiendo cosas que Hashem dice que no se comen, pues entonces uno adquiere espiritualmente, uno va adquiriendo características de impureza. Es como lo entienden. Dice, por medio de los siguientes animales ustedes quedarán contaminados ritualmente. Quien toque los cadáveres de los mismos quedará impuro hasta el anochecer. Para purificarse deberá sumergirse en una mikve. Y todo aquel que levante sus cadáveres deberá sumergirse en una mikva y también deberá sumergir sus vestimentas
y quedará impuro hasta el anochecer. Todo animal de pezuña hendida, aunque no completamente hendida o que no sea rumiante, será impuro para ustedes. El que los toque quedará impuro. Todo animal que camina sobre sus garras entre los cuadrúpedos son impuros para ustedes. El que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. Y el que levante sus cadáveres deberá sumergirse y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Son impuros para ustedes. Se tocar un animal muerto, que es un animal impuro, causa contaminación ritual. ¿Okay? Entonces se queda eso, se elimina con sumergirse en un baño ritual, en un mikveh, y las vestimentas, y luego esperar hasta el anochecer, y a la que cae el anochecer, ya esa persona ritualmente queda puro de nuevo. Estos son los pequeños animales que se arrastran sobre la tierra que son impuros para ustedes: la comadreja, el ratón, el sapo, el erizo, el lagarto, la lagartija, el caracol, el topo. Estos son los pequeños animales que son impuros para ustedes. El que toque el cadáver de ellos quedará impuro hasta el anochecer. Previamente debe sumergirse en una mikveh, fuente de agua natural. Lógico, aquí hay animales que realmente no se saben cuáles son o a lo que se refiere la Torá, pero en su mayoría sí se saben. Y si por costumbre se nos ha dicho que eso no se come, pues no se come. Los que sí reconocemos, sobre todo el cerdo, no se come, no es comida, no es alimento. Y ningún pez, nada del mar que no tenga aletas y escamas se pueden comer. El que toque el cadáver de ellos quedará impuro hasta anochecer, y todo aquello sobre los que cayese alguna parte del cadáver de los mismos quedará impuro, ya sea que cayese sobre un utensilio de madera, sobre alguna vestimenta, sobre una piel o un costal, o sea, cualquier elemento apto para trabajo, deberá ser sumergido en agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de haberse puesto el sol, estará puro. Un recipiente de cerámica en cuyo interior cayese alguno de aquellos, es decir, un cadáver de algunos animales mencionados, todo lo que hubiese allí adentro se torna impuro y se debe romper el recipiente de la cerámica. Cualquier alimento para consumo humano que alguna vez se haya humedecido con agua u otro líquido se torna impuro si es que el alimento se encuentra dentro de ese recipiente de cerámica impuro. Y todo líquido que hubiese en ese tipo de recipiente también se torna impuro. Cualquier cosa sobre la que cayese parte de esos cadáveres se torna impura. En tal caso, incluso un horno, una cocina de barro quedan impuros y deben ser destruidos, pues de lo contrario continuarán siendo impuros de por vida. Lo único que siempre queda puro es un manantial o un pozo de agua, pero quien toque el cadáver de esos animales se torna impuro. Si alguno de esos cadáveres cae sobre cualquier semilla comestible plantada en un sembradío, la semilla mantiene su estado de pureza. Pero si alguna vez la semilla, estando ya desarraigada de la tierra, fue mojada con algún fluido como agua, rocío, aceite de oliva, vino, leche, sangre y miel, y cae sobre ella alguno de esos cadáveres, queda en estado de impureza. Si muere alguno de los animales que ustedes pueden comer, el que toque su cadáver queda impurificado hasta el anochecer. Y el que coma de su cadáver deberá sumergirse y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. El que transporte ese cadáver deberá sumergirse y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Todo animal pequeño que se arrastra sobre la tierra es una abominación y no se debe comer. Tampoco deberán comer reptiles, ya sea que se arrastran sobre su vientre o tengan cuatro o más patas y vayan arrastrándose sobre el suelo, son detestables. Y aquí en este verso 42, donde dice su vientre, vientre, en hebreo la palabra gajón, y tiene una vav. En la Torá y en la escritura, por ejemplo, esta Torá aquí tiene la vav bien grande, dando a entender que esa vav es la letra que cae justo en el mismo medio de la Torá. Recuerden que había una palabra en el capítulo 10, verso 16, darosh darash, que son palabras que quedan justo en el mismo medio de la Torá.
Pero en términos de letras, esta Vav en la palabra gajón, que es lo que traducen como vientre, esta Vav, perdón, es la que es el punto medio de toda la Torá. Y dan a entender que la letra Vav, que es una letra de conectar, primeramente lo que se arrastra sobre el vientre, nos trae a recuerdo la serpiente en el Edén, y que aquí es para humillar el animal, mientras que es también para nosotros humillar el Yetzer Hará. En otras palabras, humillar nuestro, nuestra condición animal, nuestro nefesh, lo que aquello que queda más terrenal, más material, lo carnal, y que esa Vav, además de representar conexión en términos de humillar la serpiente, de humillar el Yetzer Hará, la Vav es lo que nos conecta con Hashem. Su Torah, su palabra, tenemos que ver que la Vav es lo que nos conecta con Hashem y nos ayuda a dominar ese ser animal o ese ser nefesh o ese Yetzer Hara que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, tampoco deberán comer reptiles, ya sea que se arrastran sobre su vientre o tengan 4 o más patas y vayan arrastrándose sobre el suelo, son detestables. No se hagan despreciables comiendo los animales pequeños que andan arrastrándose, ni se impurifiquen por medio de ellos para no quedar impurificados espiritualmente. Y aquí estos últimos versos son los más importantes de toda la porción. Dice, yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Santifíquense y sean sagrados porque yo soy santo. No se impurifiquen comiendo los animales pequeños que andan arrastrándose sobre la tierra. Y cuando les dije que aquí lo que traducen como el término animal, en el hebreo es nefesh hahayah. Nefesh hahayah, que lo que significa ser viviente o alma viviente. Los animales son almas vivientes. El nefesh, lo que recuerden que dentro del entendimiento judío, ellos dicen que hay 5 niveles del alma. El nivel más bajo es lo que llaman nefesh, que viene siendo la materia viviente, el alma animal, sangre, que es lo más básico del ser humano, o sea, la carne, la materia. Luego viene el ruach, lo que puede ser traducido como espíritu o viento, que tiene que ver con nuestra personalidad. Lo que el ruach mío, el espíritu que está en mí, es lo que hace Nereida Romero, que sea Nereida Romero. Mientras que el neshama es lo que debiéramos traducir como alma, que es el intelecto, la sabiduría, las funciones del cerebro, el ser pensante. Así que estas 3 cosas, el nefesh, que es la materia, el ruach, el espíritu, y el neshama, el alma, como debiera ser traducido al español, esas 3 cosas es lo que compone el ser humano a nivel, como decimos, lo que camina sobre esta tierra. Así que nefesh, materia viviente, ruach, el espíritu, la personalidad del individuo, y el neshama, el intelecto, la sabiduría, las funciones del cerebro, el pensamiento, las decisiones. Y las últimas 2 niveles, que son de los más altos, está Hayá, que es lo que muchas veces describen como el aura, pero tiene que ver con la voluntad y nuestros deseos que deben ser inclinados hacia el Creador. Cuando estamos en esa etapa de Haya o Hayá, que es otra forma de decir vida, es cuando ya nuestra voluntad y nuestros deseos están inclinados hacia el Creador. Ya hemos subido un poquito más el nivel de nuestra alma. Y la última etapa, último nivel, es lo que llaman Yehidá, de Yehid, que significa uno, unidad, que estamos ya tan altos, tan más allá de nuestra naturaleza física, material, que estamos a un nivel espiritual mucho más alto, es donde ya somos uno con el Creador, es el nivel máximo donde somos uno con lo divino. Por lo tanto, todas esas etapas, que es como entendido en el judaísmo, es interesante que ellos tienen Nefesh, Ruach y Neshama.
O sea, cuerpo, espíritu y alma, mientras que en nuestras Biblias en español leen cuerpo, alma y espíritu. Pero en el sentido del judaísmo, entienden que es el cuerpo, el espíritu y el alma. El alma lo ven como lo más cercano a Hashem, lo que nos permite comunicarnos con Él, no es nuestro espíritu. Sin embargo, sabemos que por su Espíritu Santo nosotros comunicamos y ya ahí yo creo que hemos subido un nivel más alto, por lo menos el Haya, el de vida, donde ya por medio del Espíritu Santo hacemos que nuestra voluntad se incline a la voluntad de Hashem, nuestra voluntad se incline hacia el Creador, hacia la Torá, hacia los mandamientos, o sea que nos lleva un poquito más allá de este mundo, de esta esfera material. Por lo tanto, los animales sí tienen alma, pero es nefesh, es esa alma que es la que les da vida a la materia, pero no están al nivel del ser humano. Por lo tanto, por eso dicen que lo que uno come, que Hashem dice que no se coma, adquirimos esa alma animal y se hace parte de nuestro ser. Y por eso nos hace aún más impuros y más aptos para no comunicarnos o no estar sensible al Padre. Y el verso 45 dice, pues yo soy Hashem, que los hice salir de la tierra de Egipto para ser Elohim de ustedes. Sean sagrados porque yo soy sagrado. O sea, estos versos 44 al 47 es nuestra misión. Es lo que debemos hacer parte de nuestra función, rol y propósito aquí en la tierra. Ser santos porque Él es santo. Imitarlo a Él. Dice, esta es la Torá en cuanto a los mamíferos, las aves, todos los animales que se mueven en el agua y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para que disciernan. Aquí la palabra Havdil. Havdil, que suena a Havdala. ¿Por qué? Porque es hacer una distinción, una diferencia. Por eso al final, en el Havdala, hablamos de Havdala, de hacer diferencia, distinción entre los días de la semana y el Shabbat, entre lo puro y lo que no es puro, entre la luz y la oscuridad, entre lo que Hashem dice que es y lo que no es, para que disciernan entre lo impuro y lo puro, y entre el animal que puede comerse del animal que no debe comerse. Nuestro propósito es imitar a Hashem en santidad, porque Él es santo. Él dice, ustedes también tienen que ser santos. Y de la forma en que logran santidad es comiendo lo que yo digo que se come, vistiendo como yo digo que se viste, haciendo justicia y bondad como yo digo que se hace, haciendo equidad, o sea, cumpliendo con los mandamientos, cumpliendo con lo que yo les pido, ahí van adquiriendo y entrando en ese proceso de santidad. Así que es importante que lo entendamos, que es conforme a lo que dice Hashem y no conforme a lo que dice nuestra cultura, porque como ya les dije, en nuestra cultura se nos enseña a comer cosas que no debiéramos comer, porque no es alimento. Por eso, cuando en el libro de Hechos habla de los alimentos, de lo que vio, la visión que tuvo Pedro y luego la situación con Cornelio, no tiene que ver con alimentos, porque ya está establecido lo que se puede comer, lo que no se puede comer. Tiene que ver con que Pedro no puede llamar impuro a los gentiles cuando son personas que se han acercado a Hashem y están tratando de cumplir con lo que dice la Torá. O sea, que hacen justicia, que hacen caridad, que hacen oraciones conforme al horario de los servicios del templo. O sea, que Pedro dice, no, no llame impuro a lo que yo he purificado. Y no está hablando de comida, porque ya eso está establecido en Levítico 11. Y eso no se puede cambiar. Esos son decretos del rey y eso no se puede cambiar. Y eso tenemos que, mira, metérnoslo aquí y aquí. Porque si Hashem lo dijo, es así. Por lo tanto,
Si a los mismos hijos de Aarón, que habían estado 7 días consagrándose, no les perdonó lo que hicieron fuera del protocolo, fuera del orden, fuera de la legalidad que él estableció, ¿cuánto más a nosotros? ¿Okay? Solamente por los méritos de Yeshua HaMashiach es que estamos en pie. De eso yo se lo aseguro. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes en esta noche sobre Shemini. Es importante que entendamos que todo aquello, no podemos servir a Hashem por emociones. No son las emociones lo que nos llevan a la santidad. No son las emociones lo que nos llevan a cumplir la voluntad de Hashem. Es saber conscientemente lo que Él nos dice, entenderlo. Para eso está el don de Bina, que es parte de las características y los atributos del Espíritu Santo, que nos es dado por medio del Espíritu cuando venimos a Yeshua, cuando entramos en pacto. Eso es parte del package, como decimos. Y tenemos que aprender a discernir, a distinguir, porque lo que Hashem nos dice, esto no y esto sí, no es opcional, es lo que Él dice. Ya estamos sometidos a la voluntad del Padre por el pacto. Tenemos que entender eso. No es a mi manera, no, o sea, las emociones aquí no van, porque hay que seguir con entendimiento. Por eso tan fácilmente las personas, lamentablemente en muchas instituciones religiosas, manipulan a los creyentes porque todo es emoción. Los manipulan y hacen con ellos lo que les da la gana. Y eso no es así. Es conforme a como Hashem estableció. Y tenemos que aprender, tenemos que aprender. Si Él dice, no, esto no se come, no se come, no es bendecirlo y ya que, no. Porque cuando se habla de bendecir los alimentos, son alimentos que ya Hashem dijo desde muchísimo antes y estableció que se pueden comer. Así que espero que entiendan eso. Y si no lo entienden, vuelvan y léanlo, y vuelvan y léanlo, y vuelvan y léanlo. Porque cuando comemos cosas que no son alimentos, recuerden que eso impurifica nuestro ser interior y nos va haciendo voto, nos va haciendo, perdiendo la sensibilidad a Hashem, su palabra, sus mandamientos. ¿Okay? Así que no seamos como animalitos irracionales. Somos seres pensantes, en eso somos semejantes e igual a Hashem, en que somos seres pensantes y sabemos, debiéramos saber escoger, discernir y escoger lo que Hashem dice que se puede escoger. ¿Ok, mis hijos? Así que con eso los dejo y muchas gracias